Hola, muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Una vez más nos hemos reunido para hablar del mundo del hermetismo, el mundo hermético. ¿Qué es el mundo hermético? Podría ser una pregunta. Oye, ¿qué es el mundo hermético? Aunque tendríamos varias respuestas válidas, hay una que sería una respuesta como para mantener una conversación con aquella persona que nos preguntara. Y podemos decir que el mundo hermético es un estado de conciencia. Y aquella persona, pues lo más seguro que nos preguntaría, ¿y qué es un estado de conciencia? Y le podríamos responder de la siguiente manera, que un estado de conciencia es una respuesta válida a cualquier tipo de pregunta o a cualquier tipo de acción que venga tanto del exterior como del interior. O sea, un estado de conciencia es una respuesta válida. Una respuesta válida, sí. Por ejemplo, penetra un virus en nuestro interior y nuestro sistema inmunológico responde de una forma acertada, válida. Lucha contra aquel virus y lo vence. Eso es un estado de conciencia de nuestro sistema inmunológico. O, por ejemplo, pues nuestros nervios, nuestro sistema nervioso, ante un evento que va a venir, tenemos los reflejos para poder evitarlo. Eso es un estado de conciencia válido. Es una respuesta válida. Nuestro sistema digestivo, ante los alimentos, nuestro sistema respiratorio, ante lo que es el oxígeno, el anhídrido carbónico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una respuesta que es válida, pues se podría decir, porque hay unas células que así funcionan y funcionan bien el conjunto de esas células que se llama un órgano, pero detrás de todo ello, para el hermetista, lo que hay es un estado de conciencia. Y entonces, como un estado de conciencia es una respuesta válida, ante cualquier tipo de pregunta filosófica o metafísica, mística, trascendental, de autoconocimiento, que sea una respuesta válida, es que detrás hay un estado de conciencia. Entonces comprendemos que hay diversos tipos de respuesta, tanto fisiológica como anímica. Entonces hay diferentes respuestas, es porque hay diferentes grados de conciencia. Quizás la persona pues estaría de acuerdo con ello, pero también nos podría preguntar que cómo es que sucede que tanto en sistemas fisiológicos como en respuestas ante eventos de la vida no obtenemos esa respuesta válida. Entonces le tendríamos que responder que se puede estropear el estado de conciencia, entonces se llama inconsciencia, un estado de inconsciencia, ya en un estado de conciencia, y entonces se sabe que es un estado de inconsciencia cuando la respuesta no es válida. Y que a ese estado de inconsciencia se puede llegar cuando en muchas ocasiones hay una sobreestimulación o fisiológica o bien una sobreestimulación anímica o espiritual. O todo lo contrario, cuando hay una infraestimulación fisiológica o hay una infraestimulación anímica o espiritual. Y entonces, si nos preguntaran qué es una sobreestimulación, diríamos todo aquello que nos daña por demasía.
ciertos tipos de alimentos o de bebidas, de ciertos estimulantes, ¿no? Por sobreestimulación, etcétera, dañarían ciertos cargas estimulantes, sobrecargas estimulantes a nuestro sistema nervioso o a nuestro sistema inmunológico, podrían dañarla y crear ese estado de inconsciencia, que ya no hay una respuesta fisiológica ante aquella acción que existe desde el mundo exterior. Y lo mismo sucedería en nuestro estado anímico o estado espiritual. Una sobreestimulación a ese estado, a esa esencia, a esa alma, podría hacer que hubiera una inconsciencia. O todo lo contrario, una infraestimulación, que no estimuláramos ni nuestro sistema inmunológico, ni circulatorio, etcétera, pues también haría que hubiera un estado de inconsciencia y que no respondiera. Y lo mismo sucedería si abandonamos nuestra esencia, nuestra espiritualidad, por ese estado de infraestimulación también vendría un estado de inconsciencia. Por lo tanto, no tendría una respuesta válida ante las preguntas o lo que sucede en el mundo o bien ante los interrogantes de la vida. Una sobreestimulación, una infraestimulación. Si alguien preguntara de dónde sale esa sobreestimulación, esa infraestimulación, podríamos decir que de la personalidad y del ego. Aparte, podríamos dar estas dos respuestas, aparte hay más respuestas, pero con estas dos nos podríamos quedar satisfechos de esa respuesta, en el que la personalidad no sirve para estimular a la esencia, a nuestra parte mística o espiritual, no sirve. Y entonces, siempre que lo intenta, lo hace con sobreestimulación o con infraestimulación. Por eso, hay libros maravillosos, increíbles, que uno lee y que estimulan perfectamente a nuestra parte espiritual y hacen que esa parte espiritual se vuelva consciente o más consciente y que tenga una respuesta acertada, válida, ante las preguntas de la vida. Y en otras ocasiones pues encontramos todo lo opuesto, faltaría más. Comprendiendo y dando las respuestas a nuestra amiga o a nuestro amigo que nos hiciera esas preguntas, si tuviéramos estas respuestas, aquella persona, lo más seguro, que se encontraría pues con la curiosidad de quizá hacernos alguna pregunta más sobre lo que es el estado de conciencia, pero yo creo que ya la habría entendido, captado, al menos una parte de su significado. Oye, infraconsciencia, estado de conciencia, ¿hay algo más allá del estado de conciencia? Le diríamos, pues sí, hay algo que se denomina, o un estado más que algo, un estado que se denomina estado de supraconsciencia. ¿Y cómo se llega a un estado de supraconsciencia? Pues el estado de supraconsciencia tiene que estimular nuestra parte espiritual, tiene que estar estimulada por lo que se denomina la divinidad. O sea, lo divino. Entonces, lo divino, Dios. Sí, claro, pero o cuando Dios se expresa. Si Dios se expresa a través de ti, si la divinidad se expresa a través de ti, mi estado de conciencia pasa a un estado de supraconsciencia, porque acabas de estimular mi alma. Si se expresa a través de un árbol, lo mismo. Si se expresa a través de una pintura, de la misma forma. Si se expresa a través de un mar. Entonces nos podría preguntar, ¿pero la divinidad siempre se expresa? Sí, pero quien sea yo capaz de captarla no es siempre. Por lo tanto, si sabe adaptarse a mi estado de conciencia y se enfoca en ese estado de conciencia que yo tengo, a mí me llegará un estado de supraconsciencia. Claro, eso, una persona, el mar, el aire, un árbol,
la divinidad. Pero también yo puedo provocarme a mí mismo un estado de supraconsciencia desde el estado de conciencia. Porque desde el estado de inconsciencia, lo único que puedo provocar es llegar a un estado de conciencia. Pero una vez que he adquirido el estado de conciencia, puedo adquirir el estado de supraconsciencia. ¿Y cómo te puedes provocar a ti mismo un estado de supraconsciencia? Pues bueno, ahí ya seríamos unos cracks. Tenemos ejercicios rúnicos, meditativos, mantras, pranayama, respiraciones, mudras, asanas, padmasanas, no sé cuántas cosas más para provocarme un estado de supraconsciencia. Pero recordemos que tengo que tener un estado de conciencia para llegar al estado de supraconsciencia. O bien estoy en un estado de inconsciencia y con las mismas prácticas provoco un estado de conciencia y después provoco un estado de supraconsciencia. Y los estados de supraconsciencia te los puede provocar otra persona, o el mar, el aire, un árbol, un animal, un niño, una niña, lo que quieras, un arte, una música, te lo puedes autoprovocar tú, pero se puede provocar de una forma colectiva también. Se puede provocar de una forma colectiva. Se llama, en el mundo, al menos de nuestro argot hermético actual, una sala de meditación, en la que todos nos autoalimentamos los unos a los otros para, desde un estado de conciencia, provocar un estado de supraconsciencia. Y que no sea solo beneficioso para uno, sino que sea beneficioso para todos los que están en esa sala de meditación, que es humildemente lo que intentamos con muy buena fe, con las meditaciones que realizamos a través de este canal. Que todos, aquellas personas que participan, lleguen a un estado de supraconsciencia, adquiriendo primero el estado de conciencia. Y entonces, como nuestro amigo, nuestra amiga, es una persona muy preguntador y me hace unas preguntas muy bien realizadas, oye, te voy a hacer una pregunta, y tú dirías, ¿cuál? Y un estado de supraconsciencia, cuando dejas de tenerlo, ¿dónde se va? Entonces, tú podías responder, un estado de inconsciencia, cuando deja de tenerlo, se queda en algún lugar de la inconsciencia de este mundo. Un estado de conciencia se queda en un lugar de conciencia de este mundo. Y un estado de supraconsciencia, o de conciencia superlativa, ya que lo queremos decir así, se queda en su lugar de estado superlativo. O sea, que el mundo también tiene diferentes estados. Pues sí, tiene diferentes estados. Se llamaban esos estados antiguamente, ¿no?, infernales, terrenales, celestiales, si queremos decirlo de esta forma y podernos entender. Y un estado de supraconsciencia se encuentra vivo y es un ente inteligente, o sea, es consciente ese estado, que es un estado de supraconsciencia, claro, evidentemente que sí. Y ese estado de supraconsciencia busca anhelante a un receptor para poder manifestarse en él. Por ejemplo, cuando cantamos el mantra Om, ¿qué sucede? Un estado de supraconsciencia llega a nosotros, supongamos que llega un estado de supraconsciencia. ¿Por qué? Porque ese estado de supraconsciencia está
anhelante de buscar un receptor que esté en esa misma vibración, permitidme decirlo así, que ese estado de supraconsciencia, para poderse manifestar en este mundo tridimensional. El agua está viva, el fuego está viva, la tierra está viva, los árboles están vivos, los animales están vivos, el ser humano está vivo, los estados de supraconsciencia también están vivos. Y además tienen muchos habitantes dentro de ellos. Nuestra alma también quiere manifestarse y busca de una forma anhelante crear un espacio metafísico. Y entonces ese espacio metafísico, ¿cómo busca crearlo? Por ejemplo, con toda humildad del mundo, creando un espacio como el que estamos creando en este instante. Quien está creando este estado de conciencia superlativa, espero, si se siente, es nuestra alma, que está creando un espacio, un lugar, porque tiene que crear un lugar. ¿Un lugar para qué? Para compartir experiencias. Y uno puede decir, hombre, el que hablas eres tú. Es cierto y no es cierto. Es cierto, porque hablo yo, evidentemente, pero lo que digo es experiencias mías y espero de las personas que me están escuchando también. Todos creamos este espacio. Si fueran otras almas las que en este momento me estuvieran escuchando, lo más seguro que esta conferencia, esta difusión sobre el estado de conciencia hubiera sido totalmente diferente. Y si hubieran sido otras, totalmente diferentes. Pero para las que estamos, hemos creado este estado de conciencia y damos esta comunicación, esta difusión. Cuando vengan otras almas, encantados que nos escuchéis, serán partícipes de nuestras experiencias. Puede ser que salga mi cara, bueno, alguna tiene que salir, pero es partícipe de la experiencia de todos, del que habla y de los que lo escuchan. Todos participamos de este espacio. ¿Y por qué creamos este espacio anímico para compartir experiencias? Para que nazca en nosotros el estado de conciencia superlativa o de supraconsciencia. Sé que el estado de conciencia se explica de otras formas y se explica de otras maneras. Pero sabéis que este canal es un canal poco tradicional en las formas de difundir el hermetismo y que se difunde de esta forma para dar unas nuevas experiencias, unas nuevas visiones, apoyando, evidentemente, a todas aquellas personas que hablan de los diferentes estados de conciencia a las cuales lo hacen muy bien. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en una siguiente videoconferencia. Y como siempre, o bueno, como siempre, ¿no? Que siempre se me olvida decirlo, si tenéis alguna pregunta, si tenéis el chat para escribir o bien a través de YouTube, vosotros hacéis una pregunta e intentamos responderla lo mejor posible. Adiós, buenas noches.